Subtitles available. Subtítulos disponibles. E lo interlingua una lingua panomanica? Non. È possibile che abbia sentito parlare di una lingua chiamata interlingua. Articoli, commentarios e videos in linea sobre questa incredibile lingua che connetta facilmente le lingue romanicas. Che plus si può perdere? Bene, questo non è tutto. Più specificamente, pare che hi ha una mala comprensione di lo che realmente è lo interlingua. Allora, che è veramente lo interlingua? Lo interlingua è una lingua ausiliare internazionale sviluppata per la American International Auxiliary Language Association o IALA, basata sobre las lenguas europeas populares attraverso de loro radices grecas e latinas compartidas e, in minore misura, origines indoeuropeos. Fu creato per essere una lingua planificata artificiale che si assemblasse alle lingue naturali, rendendola facilmente comprensibile a prima vista. Questo è in contrasto con una lingua semellante, lo Esperanto, che fu creato per essere una lingua facile da apprendere, ma al costo della intelligibilità istantanea. De plus, lo che distingue lo interlingua dello Esperanto fu una metodologia scientifica che determinò suo sviluppamento. La IALA usò 4 linguas principali di controllo per determinare suo vocabolario e grammatica: lo francese, lo italiano, lo spagnolo e lo portoghese trattados come una sola unitate devuto a loro similitudes e, finalmente, lo inglese. In minore misura, la IALA también consultò le lingue secondarie di controllo, lo alemano e lo russo. Secondo suo principio di internazionalità, lo alemano e lo russo si potrebbero sostituire per una lingua principale. Allora, già vediamo che varie lingue non romanicas hanno influenziato lo interlingua, perché lo interlingua fu concepito per la comunicazione internazionale generale. Nonostante, senza entrare troppo in dettagli, la maggiore parte del vocabolario, malgrado la influencia de lingue non romanicas come lo inglese, terminò provenendo dello latino classico e de lingue romanicas. Questa distinzione è importante perché le lingue romanicas sono lingue derivate dello latino, soffrendo evoluzioni uniche tanto in loro vocabolario quanto in loro grammatica. Le lingue romanicas frecuentemente hanno parole chiamate dopletos, onde a veces una parola si ereditò e l'altra parola con la mesma origine fu presa direttamente dello latino classico. Per fare un esempio, lo spagnolo ha la parola ereditata delgado e lo prestito latino delicato, cada uno con lo proprio significato. Nonostante, quando si tratta della grammatica dello interlingua, la storia è molto differente. La metodologia era tale che se stava assente una sola caratteristica grammaticale, la escluderono. Permettimi essere chiaro, la grammatica non fu determinata per le caratteristiche della maggioria, ma piuttosto per lo denominatore comune delle caratteristiche compartidas per tutte le lingue. Come risultato, lo interlingua arrivò ad avere una grammatica europea media standard, o, in altre parole, una grammatica che si assemblava alle caratteristiche di base delle principali lingue europee. De facto, uno de los creadores de lo interlingua, Alexander Gould, aveva descritto la grammatica dello interlingua así. Soprattutto la grammatica dello interlingua fu enormemente semplificata in comparazione con la grammatica delle lingue romanicas, a causa della influenza dello inglese. Più sobre questo più tardi. Ora, comparemos lo interlingua con altro progetto, lo romanche neolatino, o semplicemente lo neolatino. Lo neolatino è una lingua panomanica, una lingua creata specificamente per unire le lingue romanicas. Questo significa che, a differenza di lingue come lo interlingua, una lingua internazionale generale, lo neolatino facilita la comunicazione entre parlantes di solo lingue romanicas, senza una influenza significativa per parte di lingue non romanicas, come lo inglese. Come breve nota, se alcuna vez has sentito parlare dello intereslavo, una lingua por parlantes de lenguas eslavas, lo neolatino è lo mismo, mas por parlantes de lenguas románicas.
De facto, Jan van Steenbergen, uno de los creadores de lo intereslavo, incluso asistió al Congresso en 2022. Allora, l'obiettivo dello interlingua è più generale, mentre che lo neolatino fu creato solo por parlantes de lenguas románicas. Como resultado de lo objetivo único de lo neolatino è molto più semejante a las lenguas románicas modernas, mantenendo su carácter románico. Ahora que habemos determinato lo objetivo de cada proyecto, comparemos lo vocabulario. En la mayor parte de los casos, tanto lo interlingua quanto lo neolatino han parolas semejantes. No obstante, los objetivos subyacentes conducen a diferencias notables. En primo luogo, lo interlingua incluye muchas parolas de lo latino clásico que no se usan de lo todo en las lenguas románicas, como igitur y sed. En segundo luogo, lo interlingua ha otras parolas de lo latino clásico, mas se usan de manera diferente en comparación con las lenguas románicas, como extra y ex. En este caso, estas palabras son preposiciones en vez de ser adjetivos como en las lenguas románicas. En tercer luogo, lo interlingua ha palabras que por una razón u otra son diferentes de las formas que se encuentran en las lenguas románicas. Algunos cognatos adoptan lo aspecto de lo latino clásico, como inter en vez de entre. De plus, algunas palabras no se asemblan a las formas presentes en las lenguas románicas intencionalmente. Es decir, palabras como tempore en vez de tempo e corde en vez de cuore. Questo è dovuto al fatto che los sviluppatori dello interlingua volevano mantenere una clara relazione morfologica entre los sustantivos e loro adjetivos corrispondentes, como temporal e cordial. E algunas palabras descartan las evoluciones románicas, como la inclusión de ove en vez de las variaciones ovecla o ovelia en neolatino. Un caso semejante con aure en vez de orecla o orelia. Dicho questo, lo interlingua sí contiene cognatos también con un aspecto románico, principalmente gracias al trabajo del doctor Stanley Mulike. Più sobre questo più tardi. Mi punto principale por ahora es que en el contexto de las lenguas románicas, estas palabras no engloban completamente los aspectos, las evoluciones fonéticas o las variaciones que se tropan en las lenguas románicas. La gramática de lo interlingua è molto differente de quella de las lenguas románicas en 8 modos fundamentales. 1. Lo genere. A lo interlingua le manca lo genere grammaticale devuto alla influencia de lo inglese. En interlingua, le madre e le padre, un libro e un porta, mas en neolatino, la madre e lo padre, un libro e una porta. 2. La concordancia grammaticale. Lo neolatino ancora ha la concordancia grammaticale. En interlingua, le libros es verde, mas en neolatino, los libros son verdes. Perché è plurale lo sustantivo, tanto lo articolo quanto lo adjetivo necesitan essere plurales. 3. Conjugaciones verbales. Lo neolatino ancora ha conjugaciones verbales únicas, mientras que lo interlingua las excluye. Por ejemplo, en interlingua, io canta, tu canta, ile canta, vos canta, iles canta, nos canta. Mas en neolatino, io canto, tu cantas, él canta, vos cantates, ellos cantan, nos cantamos. Questo nos porta lógicamente alla seguente differenza. 4. La eliminazione de pronomes personales. En interlingua è obbligatorio lo pronome personale ante la forma conjugata dello verbo perché sin ello sería poco claro lo sujeto de la frase. En neolatino, como en la mayoría de las lenguas románicas, se puede excluir lo pronome perché lo verbo conjugato già comunica lo sujeto. 5. La expressione dello passato. En interlingua, en opposizione allo neolatino, existe un solo tempo verbale semplice che parla sobre lo passato. Mas lo neolatino ha lo pretérito perfecto semplice, por acciones con un fine definito, e lo pretérito imperfecto por acciones con un fine indefinito. Per esempio, en interlingua, io camminava quando io audiva un suono, mas in neolatino, stava camminando quando udei un suono.
Sex, lo presente continuo. Lo neolatino mantiene lo presente continuo, mas lo interlingua non dovuto alla influenza dello francese. In interlingua, io canta, mas in neolatino, io stavo cantando. Septe, lo modo subgiuntivo. Lo modo subgiuntivo, lo modo della irrealitate, sta presente in neolatino, mas in interlingua, non. In interlingua, il es importante che tu veni, mas in neolatino è importante che vengas. Observa la parola il ante la parola es. Un altro esempio. In interlingua, si io habeva plus moneta, io seria ric. In neolatino, si avesse plus denario, seria ricco. Questo nos porta alla differenza finale. 8. Pronomes impersonales. Lo interlingua ha dos pronomes impersonales. Lo primo è il, que se usa opcionalmente cuando lo subjecto è abstracto o se revela plus tarde en la frase. Per ejemplo, il es ver que io es alte. Altro ejemplo è il face frigido o semplicemente face frigido. Mas en neolatino, como en la mayoría de las lenguas románicas, no existe tal pronome. Pertanto, las traducciones neolatinas serían è vero che so alto, face frigido. Lo secondo pronome è on, che se usa quando la identitate dello soggetto è vaga. Per esempio, on crede lo che on spera. En neolatino, como en muchas lenguas románicas, questo corresponde al uso della voce passiva, specificamente con se. Per esempio, se crede lo que se espera. Lo punto aquí è che questi pronomi sono unicos alla interlingua. Appare che fueron presos directamente dello francese, mas pronomes semejantes existen en lenguas germánicas como lo inglese y lo alemán. Estos pronomes no representan las lenguas románicas en general. Son pruebas de la natura europea de lo interlingua. Malgrado estas aparentes diferencias entre lo interlingua y lo neolatino, la confusión persiste. La razón plus obvia por questo es que simplemente las personas no conocen lo neolatino. Mas hay otras razones por la persistente confusión. Algunas personas simplemente no comprenden lo objetivo de lo interlingua. Observan los aspectos superficiales de lo interlingua y saltan a la conclusión, hey, para el románico, ¿por qué no lo usamos por unir los parlantes de lenguas románicas? Y no culpo a estas personas, porque pensaba lo mismo. De facto, antes de descubrir lo neolatino, estaba aprendiendo interlingua, porque pensé que era esencialmente una lengua panrománica. Algunas personas conocen lo origen y la intención de lo interlingua, mas continúan a atraer personas a través de lo que clamo medias veritates. Allora, si la gente ha ya un preconcepto sobre lo interlingua a causa de su aspecto, y pues los promotores omiten intencionalmente informaciones importantes, pues lógicamente estas personas mantendrán la idea que lo interlingua sea una solución románica. Aquí están algunas pruebas. Estos comentarios en YouTube describen lo interlingua como románico o plus apto por parlantes de lenguas románicas. Este video del canal Infoprimates afirma que lo interlingua es simplemente una mezcla de lenguas románicas. Pero me preguntaba, ¿qué ocurriría si alguien mezcla todos estos idiomas y crea un nuevo idioma de este? En cierto modo, a medio camino entre todos los idiomas romances. Pero estás describiendo interlingua. ¿Qué macacos es interlingua? Jamás lo había oído mentar. Es exactamente lo que acabas de describir. Un video del canal Ecolinguist retrata lo interlingua como románico con el título Poniendo la demanda unirá las lenguas románicas. De plus, la descrizione dice también fu creato por essere comprenduto per parlantes de lenguas románicas. La disinformazione è tanto pericolosa che può terminare in una pagina governamentale, come si vede in questa pagina legata al governo canadiano. È molto strano vedere todas estas informaciones contradictorias. A veces algunas fuentes mencionan la influencia de lo inglese en otras lenguas, en otras non. Ok, allora, perché è malo questo? La diffusione defettuosa di informazioni sobre lo interlingua presenta una crisi di identità confusa con varie conseguenze, a sapere, è romanico o non. De facto, hi ha una citazione sobre questo fenomeno. Lo metodo scientifico de lo interlingua
lo rende difícil de aceptar. Los parlantes de lenguas románicas piensan que lo interlingua debería ser plus semejante a lo italiano, lo español o lo portugués. E un argumento común contra la lengua es que los tiempos verbales son generalmente germánicos y no seguen la práctica de las lenguas románicas. La consecuencia de esto es que con cada nuevo usuario es necesario explicar repetidamente por qué una data parola pare una certa manera y no la otra. E finalmente, terminó esa muerte explicando todo en vez de usar la lengua por la comunicación. Es posible que la gente aprenda interlingua por la razón errata, donde algunas personas se podrían sentir tradidas, sintiéndose como si hubiesen perdido el loro tiempo. Estas personas pueden denigrar lo interlingua y decir que manca una anima, porque han una preconcepción errata de la lengua. Las personas conscientemente prueban de cambiar lo interlingua a una lengua románica porque ven la forma básica de la lengua como defectuosa. Esta idea ha portato a diversas propuestas románicas. En respuesta a la cantidad limitada de palabras gramaticales, el doctor Stanley Mulek propone una gran cantidad de palabras románicas en lo interlingua. Ok, al inicio no había cosa de malo en quello, mas claramente propone también versiones románicas de palabras ya existentes. No se trata de un simple caso de ampliar el vocabulario, mas de un esfuerzo consciente por transformar los caracteres de la lengua. Otra cuestión, el proyecto Interlingua Románica nació de lo deseo de dar a lo interlingua una gramática tradicionalmente románica y a dos escuelas de pensamiento entre los usuarios de lo interlingua. Un grupo cree que la lengua debería ser plus románica y el otro grupo cree que render lo interlingua plus románico va contra lo espíritu de la lengua. Lo problema de estas propuestas es que otro lo facto que no son universalmente aceptadas se basan sobre una falsa impresión de la lengua. Estas propuestas se distancian de lo objetivo original de la lengua, mas al mismo tiempo, debido a los componentes básicos de la lengua, no van suficientemente longe por ser románicas. En contraste, la belleza de lo neolatino es que es fundamentalmente románico. No son necesarias las propuestas de reforma porque lo neolatino no intenta ser plus que una herramienta por unir las lenguas románicas. Otra cuestión, lo objetivo claro evita ambigüedad en términos de su identidad y potenciales schismas entre sus usuarios. De plus, lo neolatino ha una ánima. A mea ánima. A la ánima de los otros usuarios. Y sobre todo, a la ánima de las lenguas románicas. De facto, este mismo video es una prueba. He parlato en neolatino todo este tiempo. Es complejo y rico como toda lengua madre, y de acuerdo con los principios de la lengua, en un cierto senso, es plus un dialecto de la propia lengua románica nativa en vez de ser una lengua artificial. Forse estés pensando, ok, incluso si lo interlingua no es panománico, ¿cuál es el problema? O sea, ¿no lo puedes usar simplemente como una lengua panománica igualmente? Bene, lo explicaré así. Lo facto que qualcosa possa tecnicamente cumplir un fine non vuole dire che sia la soluzione ideale. Per esempio, ¿preferías tallar la herba con el uso de forceps o una taglia herba? Otra lo facto que clamar lo interlingua románico es incorrecto por las razones que ya he enumerado, diría que es una injusticia a la heredidad de las lenguas románicas no devotarse plenamente a lo que las rende únicas. Puedes comunicar lo significado, mas puedes comunicar la historia. Y a tantas cosas únicas aprenderé en cuanto dependiendo de la lengua. Las posiciones de los adverbios, las omisiones o las inclusiones de los artículos, los usos de los modos subjuntivo y así sucesivamente. Lo interlingua simplemente no tiene cuenta de las incontables características de las lenguas románicas, porque, por comenzar, nunca fue románico. Desde lo inicio, lo neolatino fue siempre conceputo como románico. No pretende ser útil por otros objetivos. Si volas una lengua panrománica o la versión románica de lo intereslavo,
aprende neolatino. Por essere claro, non odio lo interlingua. Me piace lo interlingua. Incluso ho fatto un video mostrando recursos per apprenderlo. De facto, algunos de estos recursos ho usato antes de aprendere neolatino. Lo que non me piace è la disinformazione. Ancora più che mai en la era digitale, cuando circulan informaciones erratas, las cosas exen de control rápidamente. Mira, lo interlingua y lo neolatino son simplemente dos proyectos distintos con objetivos diferentes. Non è necessario aprendere neolatino, mas faccias lo que faccias, asegúrate de avere todos los factos. Mas si lo neolatino te interesa, y a muchas maneras por participar a la comunidad. Dos grupos de Facebook, Telegram, Discord, Reddit y otros. Todos los ligámenes por unirte sobre el sitio oficial neolatino.eu. De plus, un diccionario en línea, un diccionario PDF, un conjugatore, un documento de gramática y dos teclados electrónicos. Y questo sin mencionar otros materiales en curso, como listas de vocabulario y lecciones. La comunidad de neolatina crece cada día y nos placería mucho verte. Gracias por la atención.